vamos a hacer ahora es lo de hacer un congreso rápido, un monográfico, donde todos nosotros somos los ponentes de este congreso y el tema de este congreso lo vamos a plantear ahora. Ahora, por favor, uno a uno me digan cuál fuera el argumento de sus artículos científicos y si al final han logrado de hacerlo. Vamos rápidamente con los primeros que veo aquí. Lorena y María. ¿Cuál fue su artículo? ¿Me recuerdan, por favor? Yo, Lorena. Fuera Lorena y María el team, ¿no? Sí, soy yo. Ok. El título del estudio, ¿cuál fuera? La reorganización funcional de la proyección corticomotora de la mano en jugadores de raqueta cualificados. El tema es la plasticidad neuronal. Sí. Ok. Otro team. Wendy, ¿tú con quién estabas? Estaba con Wendy y el nombre de mi artículo espéreme, déjeme buscarlo. Más neuronas del hipocampo en ratones adultos que viven en un ambiente enriquecido. ¿El autor cómo se llama? Ajá, Greg Kemper. Kemper, plasticidad neuronal. Pero no entendí cuál fue tu compañera o compañero de estudio. Lady Fernando. María Laura, Victoria, ¿cuál fue tu compañero y el título de tu estudio? Mi compañero fue Christopher Valdés. Y el título era Neurogénesis en el hipocampo del humano adulto. Erickson. Sí. Bien. Plasticidad, también está. Sí. Estamos fijados con la plasticidad. ¿Qué pasa? Ahora, Jorge Mantilla, ¿tú con quién estabas? Yo estaba con Álvaro Crespo. ¿Y ustedes cuál fuera su artículo? Nuevas neuronas formadas en el adulto de mamíferos adultos. Nuevas neuronas formadas en el cerebro de mamíferos adultos. Gould. De Altman. Joseph Altman. Ah, mamífero, de ratón, pero De ratón. Okay. Plasticidad también está. También. Sí. Y después aquí tenemos Maritza. ¿Con quién trabajaba usted? Yo estuve con Iris y trabajamos de Iris, reorganización cortical. Reorganización cortical. Así es solo el título. Sí. Bueno, en monos, realizaron el estudio en monos. Solo esto es el título, reorganización cortical en monos. No. No lo tengo entonces completo. Así que, Iris. ¿Para ayudar? Pedimoslo a Iris, si lo tiene el estudio frente a ella. Sí, por favor. Dígame el autor, ¿quién es esto? Reorganización en el mono sería Kass y Merzenich. Reorganización cortical que estaba ayudado por el señor Ramachandran. Ah, Ramachandran. Okay. Si no me equivoco. Sí. Me parece raro porque Ramachandran en general lo hace sobre los humanos. El estudio que hicieron fue sobre humanos, pero cómo descubrieron esta reorganización fue con los monos. Ok, el título si no me equivoco. El título del estudio. Y lo hicieron con 3 personas. Ok, el título exacto del estudio. ¿Ustedes lo hicieron el vídeo o no? Sí, sí lo hicimos, pero fue de reorganización cortical, así como tal. Ok, no lo vi. Ok, de todas formas es plasticidad. Me cuente un poco generalmente el estudio. Fue sobre el mono
a pesar de una lesión, de una amputación, de qué? ¿Cómo han visto esta reorganización? Sí, habla sobre que cuando se amputa un brazo, el cerebro se vuelve a organizar y, por ejemplo, las sensaciones, las siente en la cara, las puede percibir en el brazo o mano fantasma. Ah, ok. Así que es Ramachandran seguro, Ramachandran con Sí, amputación, y estamos hablando siempre de plasticidad. Vamos adelante. Y Camila, ¿tú con quién estaba? Sí, estaba con Camila también. Dos Camilas. Sí, eran dos Camilas, las dos se llamaban Camila. Alejandra Mora, ¿con quién estaba? Con Samuel. ¿Cuál fue su estudio? Plasticidad en el área auditiva primaria en monos búhos adultos. Por favor, ¿puede repetir? Plasticidad. En el área auditiva primaria. Estudio hecho en monos búhos adultos. Merzenich es el autor. No recuerdo exactamente el autor. Y esto fue un artículo que yo le he dado. Lo asignó Carlos. Ok. Tamay, ¿con quién estaba? Con Graciela. ¿Tu estudio fue? Sí, fue del canto de las aves. Ok. Se corta tu comunicación. Ya tenemos bastante material. Ahora le explico lo que vamos a hacer. Un congreso, y ya sabemos el tema de este congreso, que es la plasticidad neuronal. Así, imagínense que estamos todos colegas, que somos contratados para hacer ponencia en un congreso donde se habla de plasticidad neuronal. Ahora, cada uno de ustedes ahora es muy preparado sobre un estudio científico y quiere explicarlo a todo el mundo. Yo voy a ser como moderador, es decir, que voy a dar la palabra a cada uno de ustedes en el mientras que voy a hacer una línea histórica de todos estos estudios. Y cada uno de ustedes se va a tomar 2 minutos para hablar del estudio. Ahora, 2 minutos porque si no se queda muy larga este congreso. En 2 minutos, ¿qué se va a hacer? Ustedes son dos, un equipo de 2 personas para cada artículo. El primero se va a explicar el artículo. Explicar el artículo, se recuerden que es algo que debe ser sencillo para todos. No vamos a utilizar términos técnicos. Imagínense que es un congreso de abuelas. Son todas abuelas a escucharnos y deben entender el tema de la plasticidad neuronal. Así que uno de ustedes hace una explicación del artículo y nos dice por qué es importante. El segundo del equipo lo que va a hacer es lo de dar una interpretación, una discusión, a decir cuánto es importante este estudio. Hace algo de un poco más amigable sobre un aspecto técnico. ¿Ok? Ahora, se van a comunicar un segundo entre vosotros para quien que es lo que habla del aspecto más técnico del estudio y de lo que habla del aspecto un poco más de la implicación rehabilitadora de este estudio. Yo me voy a tomar solo 2 segundos para ver cuál es el programa de este congreso. Y cuando voy a empezar, le voy a dar la palabra. Y ustedes, sin esperar demasiado, empiecen a dar su palabra, ¿ok? Ahora, el primero creo que seguramente será el estudio de Altman con Mantilla y Crespo. Después será Wendy y Lendi, si he entendido bien. Wendy con Kemperman. Y después vamos a hacer Soria y Valdez con Erickson. Y Rosenzweig, nadie lo tenía. Rosenzweig, el estudio de Rosenzweig. Lo tenía yo, pero Ok. mi pareja no hizo nada.
Ahora, compañeros, bienvenido a este primer congreso de los aspirantes becantes del 2019-2020. Estamos todos agradecidos por su presencia. El tema de hoy es un tema muy importante para la rehabilitación moderna porque vamos a hablar de plasticidad y la vamos a hablar en dos direcciones, de la dirección de la neurogénesis y en la dirección de la plasticidad de las áreas corticales de nuestro cerebro. Por muchos años hemos conocido la imposibilidad del cerebro de poder generar nuevas neuronas. Y de hecho este dogma nació más de 100 años, hace 100 años, con un personaje muy importante, un Nobel por la medicina, un padre de la neurología moderna, que es Santiago Ramón y Cajal, haciendo estudios de neuroanatomía muy avanzados por el tiempo. Y saben que fue él a conocer las estructuras de las neuronas a través de una técnica de estudio de la anatomía muy avanzada. Así que a él le debemos mucho. Él en un escrito dijo, hasta ahora no está posible pensar que nuestro sistema nervioso central tenga la oportunidad de generar nuevas neuronas y dejaremos esta tarea a los buscadores del futuro. Esta fue su frase, dada por un profesional, por un científico muy importante en el área, y se ha creado por muchos años la idea que el cerebro no está capaz de producir nuevas neuronas. Pero la ciencia ha ido adelante y ya después de 60 años, un autor americano, Joseph Altman, hizo un estudio muy importante que ha permitido a la ciencia de tener un importantísimo desarrollo de neuronas. Ahora, Mantilla y Crespo están invitados a hablar de este estudio hermoso de Joseph Altman. Bueno, como decía el doctor, este artículo fue muy importante porque fue la primera evidencia científica que hubo en cuanto al nacimiento o formación de nuevas neuronas en el adulto, ya que antes se tenía la creencia que esa neurogénesis o formación de nuevas neuronas se limitaba solo a las primeras etapas del desarrollo embrionario, o sea, solo en el nacimiento y después, ya si ocurría alguna lesión o algún tipo de traumatismo, ya el sistema nervioso central no tenía la capacidad de adaptarse. Joseph Altman en 1962 hizo este artículo en ratones y les inyectó un medicamento, el cual se llama timidina. Este medicamento lo que hacía era marcar las células en proliferación, o sea, las células que podían llegar a multiplicarse. Después les causó unas lesiones a estos ratones, a estos animales en el experimento piloto, y los volvieron a estudiar para ver si esas células habían proliferado o se habían quedado igual. Con este estudio fue la primera evidencia científica que hubo en cuanto al que sí puede haber una neurogénesis en el adulto y que no solo se limita a estas primeras etapas del desarrollo embrionario. Entonces es importantísimo para todos nosotros que hoy en día lo sabemos, pero en su momento se creía que ya el sistema nervioso no tenía esa capacidad de plasticidad neuronal o plasticidad sináptica que hoy en día ya conocemos. Complementando con lo que comenta mi compañero Jorge, Altman habló que sí es posible, o fue la primera evidencia de que sí existe una neurogénesis. Los resultados de estas células en proliferación, las cuales se marcó, como él dijo, con timidina, se vieron más que todo en el mesencéfalo y en algunas zonas relacionadas con la corteza visual, la corteza prefrontal. Las células que se vieron formadas
fueron de tipo piramidal y estriada, si no mal recuerdo, que era la otra. Entonces, de verdad que fue un gran avance porque tumbó un mito o una creencia de que no existía una nueva formación de neuronas en el cerebro. Algo que todavía está en más estudios, pero que ya se sabe que sí puede llegar a ser posible. Muchas personas o muchos otros científicos quisieron refutar esta teoría del doctor Altman porque pensaron que con la timidina, o se decía que con la timidina, no se llegaban a marcar completamente las neuronas y no sabían si en verdad eran neuronas en proliferación o en realidad eran neuronas que ya existían que también fueron marcadas accidentalmente. Pero así como unos refutaron, otros también estuvieron de acuerdo con lo que dijo el doctor Altman, por lo que después en el futuro se siguieron haciendo análisis y estudios para aumentar los registros sobre este tipo de experimentos, que es la neurogénesis. Perfecto, así que esto fue un grandísimo descubrimiento después de 60 años de artículo, el estudio, el libro de Santiago Ramón y Cajal. Y nosotros podemos pensar que después de esta hermosa investigación, el mundo científico había aceptado directamente este nuevo conocimiento. No, no fue así, porque como estaba diciendo el colega Mantilla, hay resistencias en esta área diciendo, sí, pero la timidina puede ser que se haya ido en otras neuronas, pero mira, puede ser que yo hice un estudio y no logré ver nuevas neuronas en el sujeto adulto. Fue casi olvidado por 20 años este estudio de Altman. También porque fuera un buscador autónomo, no estaba relacionado a una universidad, a un hospital muy importante, siendo un buscador autónomo, fue un estudio que pusieron de lado. 20 años después, lo que pasó es otro estudio que fue verdaderamente importante en el progreso, en la línea de progreso de la neurogénesis. Es un estudio de un argentino, Nottebohm, Fernando Nottebohm, que alguien de ustedes tenía Nottebohm y Goldman. Ok. Nottebohm que ha estudiado no sé si se dice canarino en español, pero en el pajero, puede ser, ok, adulto, sí estimulado con hormona hormona masculina, se aumentaba una parte de su cerebro que es el centro del control del canto. ¿Por qué se aumenta esta parte del cerebro si lo vamos a estimular? Este pajero femenino con hormonas masculinas. Y Nottebohm pensaba, en mi opinión, se aumenta esta parte por el fenómeno de la neurogénesis. ¿Por qué? Vamos a decir una cosa sobre el pajero femenino. No es ella que canta de manera hermosa, la que nosotros conocemos como el canto del canarino, no es el sujeto femenino, es el sujeto masculino que canta de manera muy melodiosa para acercarse a su compañera. Y si tú a un sujeto femenino le vas a ofrecer hormonas masculinas, el sujeto femenino empieza a cantar como un pajero hombre. Y se debe desarrollar una habilidad. Así que el centro cerebral que permite el control del canto de este pajero aumenta gracias al aumento del número de las neuronas que le ayuda a desarrollar esta función. Esto fue el estudio de Nottebohm. Pero atención, porque también a los sujetos de control que no recibieron una inyección de hormonas masculinas, sino de nada,
han visto que hay un aumento de neuronas también en estos sujetos que no estaban estimulados. ¿Y por qué? Porque de todas formas el pajero durante su vida, que sea masculino, que sea femenino, debe desarrollar esta función del canto y necesita nuevas neuronas en un área muy importante. Debe escuchar el canto de otros sujetos, debe imitar el canto de los sujetos. Así que empieza una hipótesis muy importante, es decir, que las neuronas no se desarrolla solo porque está necesario desarrollar, no nacen nuevas solo porque se debe desarrollar una nueva función, sino que es una propiedad de todos los sujetos. Es la supervivencia de estas neuronas que está aumentada gracias a la necesidad ambiental. Ahora, el ambiente es algo que nos permite de aumentar o disminuir el número de neuronas nuevas que vamos a producir. Sabe que los estudios sobre el ambiente enriquecido que produce una plasticidad cerebral son muy viejos. Es un italiano de Bologna, Vincenzo Malacarne, que hizo un estudio bastante loco, ¿no? Al tiempo, nel 1700, ¿qué hizo? Puse dos gemelos de una camada de cada animal, un perro, un gato, un patero, todas estas copias de animales. Uno de los gemelos lo puso en una situación sin experiencias, sin luz, solo comiendo, sin moverse, y al hermano más afortunado lo ha puesto con sus padres, haciendo experiencias, moviéndose y haciendo cosas potenciadas. Al final, Malacarne, cortando su cerebro, lo iba a pesar. Esto fuera la única herramienta que tenía Malacarne, ¿no? Pesar el cerebelo de estos sujetos. Y hipotizaba que el aumento del peso estaba relacionado con el aumento de plasticidad. Ahora, estos estudios sobre el ambiente enriquecido fue tomado por muchos otros autores y uno de los autores que han tomado este estudio fue Kemperman, que lo explica la colega Wendy y la colega Soria. Por favor, díganos qué hizo Kemperman. Hola, buenas tardes, compañeros. Yo voy a explicar los 2 minutos porque mi compañera no pudo asistir el día de hoy. Entonces, bueno, este artículo, como dice el doctor, tiene 2 autores principales. Estos 2 autores se han como especializado, han investigado en la plasticidad, pero específicamente de adultos mayores. Entonces, ellos 2 hacen un experimento donde quieren demostrar que en un ambiente enriquecido, pues va a haber mayor plasticidad. Entonces, lo que hacen es que toman a un grupo de ratones y lo dividen en 2. 21 me parece que era. A un grupo lo ponen en, como tal, un ambiente enriquecido, que habla que tiene toboganes, ruedas, pelotas, qué sé yo. Mucha diversión para los ratones. Y en el otro grupo de ratones lo ponen en una jaula convencional, la típica que tiene solamente agua, su acerrín y unos barros. Entonces los mantienen así y al final pues quieren ver en cuál de los dos, específicamente en el giro dentado del campo. A un grupo de estos ratones les inyectan una sustancia que se llama bromodeoxyribonucleosina y esta sustancia, por lo que entendí, es capaz de ADN. Entonces, pues cada cierto tiempo inyectaban a este número de ratones. En conclusión, a los ratones que sí estuvieron en un ambiente enriquecido, notaron que sí hubo un aumento de neuronas en el hipocampo, pero hubo un aumento mayor a los que estuvieron en un ambiente enriquecido y les inyectaron esta sustancia. Entonces, en conclusión, pues, un ambiente enriquecido sí
nos va a crear mayor plasticidad. Pero pues ahí ya no sé si solamente nos tenemos que quedar con eso o a todos tenemos que inyectarles algo. Pero pues esta es la conclusión. La última frase, perdona, la última frase, repita. Que en conclusión, a los ratones con un ambiente enriquecido, sí se notó que hubo un mayor o un aumento de neuronas en el giro dentado del hipocampo, pero que hubo más a los ratones que tuvieron esa experiencia, o bueno, ese mayor, el ambiente enriquecido, y que les inyectaron una sustancia. Hubo más neuronas a esos ratones, en esos ratones. Entonces aquí nos demuestra que sí, un ambiente enriquecido sí nos va a generar mayor plasticidad, pero que todavía podemos aumentar mayor plasticidad inyectándoles este tipo de sustancias. Entonces, pues, en conclusión, este artículo es muy bueno. Es de 1997, me parece. Es muy antiguo, pero la verdad es como que toda la enseñanza que nos da es muy importante, porque lo podemos aplicar a nuestros pacientes, no solamente dándoles estímulos con un solo ejercicio, sino que podemos al mismo tiempo buscar una acción, pero por medio de diferentes ejercicios o diferentes estímulos, que esto nos llegue a una mayor plasticidad o una mayor conexión. O sea que esto simple podemos aplicarlo en nuestras terapias, un ambiente enriquecido en las terapias. Y pues creo que eso sería todo. Perfecto. Como vemos, la colega Wendy dice que el artículo, el estudio de Kemperman del 1998 es bastante antiguo, pero parece que no es así antiguo porque en el mundo clínico todavía la posibilidad que el cerebro produzca nuevas neuronas todavía no está aceptada en todo el mundo clínico. Sí, en el mundo científico, sí, pero muchas veces, ¿cuántas veces hablamos con nuestros pacientes que están oscuros en la cara y les dices, ¿qué te pasa? Me pasa que mi neurólogo me ha dicho que mi parte del cerebro está muerta y que las neuronas no renacen. Bien, claro, ¿verdad? Las neuronas no renacen, pero hay también un proceso de neurogénesis que no podemos decir que no existe. Ahora, todavía no conocemos el papel de esta neurogénesis por la recuperación del paciente, pero debemos decir que hay. Y 20 años no siempre son suficientes para una conciencia desarrollarse en todos los ambientes, que son tres. Clínicos, es lo donde vivimos nosotros. Científico, donde los buscadores producen nuevas conciencias, y didácticos, donde en las universidades se enseña a los nuevos fisioterapeutas estas cosas. A mí no me enseñaron en mi universidad que hay la posibilidad de una neurogénesis. Esto me ha pasado y no sé en sus casos si ha pasado lo mismo. Ahora, en estos estudios, Altman, Kemperman, Nottebohm, el problema cuál fuera? Fuera que Altman con los ratones, Kemperman también con los ratones, Nottebohm con los pajeros, una parte del mundo científico decía, sí, pero no es un ser humano. No sabemos si esta neuroplasticidad pasa también en el ser humano. Ok. Así que un día, Erickson hizo un estudio sobre sujetos humanos y han demostrado lo que el colega Valdes y su compañero nos dirá ahora. Hola, ¿qué tal? Perdón que no coloque la cámara, pero estoy acostado, así que espero me escuchen bien. Bueno, hasta ese punto la historia, como lo estaba comentando, claro, se tenía evidencia sobre lo que ocurría en animales, sobre este proceso de neurogénesis en monos, en ratones, ya se tenía bastante conocimiento. Pero ¿qué pasaba con los humanos finalmente? Y claro, y ahí aparece Erickson, y ya venía haciendo un estudio sobre células madre bastante importante,
venía haciendo bastante aporte y aparece con este estudio de neurogénesis en el hipocampo del humano adulto. Así que, tomando hipótesis de otros estudios relacionados con animales precisamente, es donde decide estudiar si existían o no, o había un proceso de neurogénesis en esta zona del cerebro llamada el hipocampo. Entonces ahí es donde ocupa 5 personas y las analiza post-mortem, a quienes antes de eso le administró nuevamente aparece acá la timidina, la cual es un nucleócido, pero en este caso no se ocupó obviamente la timidina porque eso es lo que genera el cuerpo de forma natural, sino lo que ocuparon fue un nucleócido que efectivamente era sintético, y ahí aparece nuevamente la bromoxioridina, marca el ADN y luego lo estudian, así que en base a los estudios histológicos que hacen posterior a eso, claro, se dan cuenta que efectivamente habían, como lo denomina el estudio, núcleos positivos dentro de estructuras del hipocampo. Y así se dan cuenta que, claro, el cerebro sí era capaz de crear nuevas células. Así que, más o menos de forma sintética, es lo que expresa Erickson en su estudio. Así que ahí, Laura, le puedes comentar un poco de algunos alcances o algunas conclusiones que tuvimos. Bueno, hola compañeros. Respecto a la relevancia de este estudio, como bien dice Christopher, fue descubrir que en el hipocampo, que el hipocampo era una de las regiones del cerebro con mayor capacidad de neurogénesis. Respecto a la relevancia con respecto a la neurorehabilitación y la rehabilitación, sabiendo que el hipocampo participa en procesos como la memoria y el aprendizaje, es un reto para nosotros como los rehabilitadores, y bien decía Wendy, la estimulación del ambiente enriquecido, de la estimulación tanto sensorial como motor y también social, para, digamos, que se reactiven las neuronas del hipocampo y se produzca este fenómeno de la neurogénesis. Sin embargo, todavía queda mucho por conocer respecto a este proceso debido a la complejidad y lo que remarcaba Valerio de que todavía no es aceptada esta teoría en todos los ámbitos. Entonces es un reto, no solamente para nosotros como rehabilitadores, sino más que nada para los investigadores, en seguir indagando acerca del papel de la neurogénesis en el cerebro humano y cómo nosotros como rehabilitadores podemos utilizar este proceso en el entorno terapéutico. Perfecto, así que hemos visto que también en el ser humano hay la posibilidad en los sujetos adultos de producir nuevas neuronas. Ahora, todavía no está muy claro cuál es el papel de esta neurogénesis. Samai, no te hemos escuchado hasta ahora, pero te escuchamos ahora. Ok. No sabemos cuál es el papel. Y hemos visto, pero, cuál es una región muy importante para el nacimiento de estas nuevas neuronas, que es el hipocampo. El hipocampo, que si vamos a estudiar cuál es el papel de este hipocampo para las funciones del ser humano, como lo vimos en Kemperman, en los ratones que se debían orientar en un laberinto, es un papel que nos permite de tener una buena orientación en el espacio, una orientación espacial. Así que un día una buscadora muy lista que se llama Maguire, que es una buscadora inglés, ha dicho, ¿quién es de los humanos que tiene la mayor necesidad de orientación espacial? Ella, que es inglés, ha pensado, los taxistas de Londres, ¿no? Sabes que Londres es muy grande y para aprender y reconocer todas las calles, las plazas de Londres, tú debes estudiar 2 años, un examen muy duro para tener la licencia de taxista. Los de Londres lo llaman la conciencia, el examen que debes superar para ser taxista. Piensa cuánto está difícil. Así que, ¿qué hizo Maguire? Ha ido a estudiar cómo fuera el hipocampo de estas personas, de estos taxistas.
y han visto que la parte anterior del hipocampo estaba más desarrollada de las personas que no hacían esta tarea todos los días. Pero como siempre, cuando se va a cambiar de paradigma en la ciencia, hay siempre una parte que produce una resistencia. Así, autores que le dicen a Maguire, sí, pero mira, puede ser que esta parte del hipocampo estaba ya desarrollada antes de decidir de hacer el taxista. Y es por esta razón que ellos tenían la predisposición para hacer el trabajo de taxista. Maguire no estaba tonta, estaba muy lista y esperaba esta resistencia. Así que en el estudio había agregado también una parte de sujetos que hacían esta tarea de manejar el coche durante el día más tiempo de otras personas, demostrando que si tú manejas más el coche, tienes un desarrollo mayor de tu parte hipocampal. Así que hemos visto una cosa, hemos visto una de las resistencias que se tiene, y esta misma resistencia, ¿dónde la hemos vista? La hemos vista en el desarrollo de otro aspecto de la plasticidad del ser humano, no solo en esto del nacimiento de nuevas neuronas, sino también en la plasticidad de las áreas corticales. Es muy importante para nosotros porque debemos conocer la plasticidad porque es la manera a través de la cual nuestros pacientes se mejoran. ¿Cómo lo hacen a mejorar? Sino que a través de la capacidad plástica de nuestro cerebro. Una capacidad que seguro será una tarea de los buscadores del futuro, entender qué papel tiene para la recuperación, es la neurogénesis. Pero también la plasticidad de las áreas corticales es algo que es muy importante para el desarrollo de las funciones de nuestro paciente. Por ejemplo, siempre en este sentido, que si hace una actividad, tu cerebro cambia. Pierce, que hizo un estudio sobre el cambio en el cerebro de los jugadores de, ¿qué fue? Badminton. De badminton. Sí. De badminton. Y este hermoso estudio lo explicará Lorena y María. Hola a todos. Sí, como el doctor Valerio dice, estos autores lo que vieron es que habían hecho muchos estudios de los cambios que se producían en la corteza sensoriomotora a corto plazo, sin embargo no se había comprobado lo que se producía a largo plazo. Y por tanto ellos quisieron hacer un estudio comparando los parámetros corticomotores de 3 grupos diferentes de jugadores de bádminton. Por un lado, lo hicieron en jugadores de élite en jugadores de bádminton de élite. Por otro lado, también lo comprobaron con jugadores sociales, que llaman ellos en el artículo, es decir, jugadores que juegan de forma habitual pero que no entrenan de manera específica sus habilidades. Y por otro lado, también lo hicieron con personas que no jugaban al bádminton. Entonces, estos autores lo que comprobaron es que había una mayor amplitud del potencial evocado motor en estos jugadores en el lado de juego que en el lado de no juego. Entonces, lo que quiere llegar a decir es que a largo plazo, mediante la práctica de ejercicio, se puede producir de la misma manera una reorganización funcional en la proyección corticomotora. Lo demás lo dejo para Lorena, más o menos, no sé, nosotros pusimos también un ejemplo de cocineros, por poner un ejemplo, que pasaría lo mismo con una persona que trabaja en un restaurante de alta gama, pusimos de estrella Michelin, frente a una persona que cocina de forma habitual en su casa, con personas que no cocinan nada, o que no le gustan, o que no saben, o por lo que sea no cocinan. Entonces, bueno, pues lo demás lo dejo a Lorena. Gracias, María. Se ha visto que los jugadores de bádminton, en lugar de utilizar tanto la muñeca, lo más importante para el agarre, la precisión, para los buenos tiros de raqueta, de revés, en fin, para el deporte, la función principal está en el índice
y en el dedo pulgar. Entonces se tomaron los potenciales, los estímulos eléctricos del interóseo dorsal, del primer interóseo dorsal, de las dos manos de los jugadores. Esto para el estudio de los potenciales evocados. Para el estudio del mapeo, entonces, de las mismas, estos eran estímulos eléctricos. Para el mapeo, la misma información de este músculo, pero ya la contracción era una contracción voluntaria y controlada de los jugadores y de los grupos sociales y de los jugadores. Entonces, ¿qué se comprobó? Se comprobó que en los no jugadores realmente no había ningún cambio entre los dos hemisferios, es decir, que las dos manos se comportaban en su representación cortical y en los potenciales evocados de la misma manera. En los jugadores sociales sí que se encontraron hallazgos en los potenciales evocados, pero estos hallazgos pues no eran muy significativos y no fueron tenidos en cuenta. Y en cuanto a la imagen de la representación cortical, es decir, del mapeo, tampoco se encontraron cambios significativos. En cambio, en el grupo de los jugadores de élite de bádminton que llevan realizando un entrenamiento permanente y que son profesionales, sí que encontraron unos cambios, como lo ha dicho mi compañera María, en los potenciales evocados. En dos de estos jugadores, en su mano de juego, el umbral disminuyó. Y en todos los jugadores se vio un mayor potencial evocado, mayor amplitud de los potenciales evocados, en todos. Perfecto. Música y deporte son dos áreas donde es muy fácil lograr ver un cambio en nuestro cerebro. Y como estaba diciendo Lorena, en el área sensorial hemos tenido muchos estudios, muchos avances, y uno del autor que cuando hablamos de plasticidad de las áreas corticales no podemos no mencionar es Merzenich, y de Merzenich nos vas a hablar Alejandra Mora y Samuel. El estudio de Merzenich era sobre un estudio de analizar la corteza auditiva primaria mediante frecuencias distintas en monos búhos. ¿Cómo se inició este estudio? Pues ya teníamos estudios de Merzenich previo en el que se demostraban que la plasticidad neuronal existía y que la corteza cerebral se podía reorganizar gracias a esta plasticidad. Por lo tanto, ellos se plantearon la necesidad de crear una hipótesis donde se dijera que la organización funcional de esta corteza auditiva primaria se puede alterar gracias a una mejora de la discriminación auditiva, ya sea por entrenamiento, habilidades adquiridas, es decir, querían probar si esa organización funcional de la corteza cerebral, en concreto de esa corteza auditiva, se puede mejorar y se pueden crear esas nuevas conexiones de la plasticidad neuronal. ¿Cómo se hizo este estudio? Pues se utilizaron más o menos unos 10 monos búhos, adultos todos, y se entrenaron entre 5 y 7 se entrenaron mediante pruebas en las que ellos estaban en unas aulas encerrados y tenían como 3 pulsadores. Uno dentro de las aulas, otro fuera y otro en una esquina. ¿De acuerdo? Ellos tenían la cámara desde arriba con una imagen que multiplicaba por 40 veces la fotografía para poder analizar mediante electromiografía y mediante esas imágenes la corteza cerebral de esos monos. ¿De acuerdo? En eso consistía más o menos las pruebas y os voy a decir las conclusiones para ya dar el paso. Bueno, si eso doy el paso a Alejandra, que os diga cómo consistió un poco el estudio, es decir, los resultados y la discusión de este estudio, y ahora digo yo las conclusiones. Bueno, a partir de este experimento con los monos búhos, el estímulo auditivo y el estímulo táctil, se puede obtener que las capacidades discriminativas o auditivas aumentaron progresivamente. A través de este estudio electromiográfico,
ellos pudieron obtener que las áreas estimuladas fueron creciendo progresivamente. Eran específicas, es decir, en cada mono estaban siempre en el mismo sitio a pesar de que iban creciendo. Solo que en cada mono esta área tenía una pequeña variación en la zona. Además, el reflejo de su agudeza perceptual fue en aumento dependiendo del entrenamiento que iban teniendo. Hubo monos donde no tenían ambos entrenamientos, es decir, el auditivo y el táctil, y su respuesta no fue la misma, fue en decadencia. Igual que si eran entrenados ciertos días en sesiones separadas por un tiempo prolongado, con frecuencias diferentes y sobre todo en frecuencias más bajas de lo normal, su rendimiento no era el mismo. También se obtuvieron resultados diferentes en cada mono de los que fueron estimulados con la parte auditiva y la táctil. Solo hubo un mono en el que se pudo ver actividad en ambos hemisferios. De hecho, hubo incluso un mono en el que no obtuvieron resultados en ninguno de los hemisferios. Sobre todo en el de los ambos hemisferios, sobre todo tuvieron respuestas en la parte de las láminas 3 y 4, que eran las correspondientes a los estímulos auditivos y las que recibían estímulos provenientes del tálamo. Creo más o menos esa es mi parte. Muy bien. Ok, para matizar ya lo último, como conclusiones de este estudio, decir que con esas pruebas, más o menos lo que quiere decir el estudio, que estos monos, después de haber sido entrenados para discriminar esa pequeña diferencia auditiva, mejoraron el rendimiento en cuanto a pruebas de imágenes, la representación cortical mejoró, la nitidez de la sintonía también mejoró, la percibían cada vez mejor y más rápido, es decir, la latencia de la respuesta también, y por lo tanto, la hipótesis esa que hablaba antes de demostrar si la organización funcional se puede reorganizar a nivel de la corteza primaria, cerebral, auditiva y el resto de la corteza, se demostró que la naturaleza está capacitada para poder cambiar, tener esos pequeños cambios en la corteza mediante entrenamiento, mediante observación y entrenamiento al día a día. Es decir, que existe esa plasticidad capaz de hacernos adquirir esas nuevas habilidades. Perfecto. Y si es verdadero con el área auditiva, los mismos autores como Merzenich y también Kass han demostrado una plasticidad de las áreas somatossensoriales siempre del mono enseguida a una amputación, una lesión, un corte del nervio mediano. Viendo qué pasaba en la parte post-central del cerebro del mono, que es representada del área somatosensorial, donde están proyectadas las informaciones para entendernos, que las áreas de la piel del territorio del nervio mediano, que es la parte de la palma sin pelos, ¿okay? Ha sido ocupada por las partes inerviada por los otros nervios, el ulnar y el radial, es decir, la parte exterior de la mano. ¿Por qué esto? Porque la naturaleza se encuentra en la necesidad de ocupar espacios biológicos que no están utilizados y por esta razón ha debido utilizarlo a través de la parte de la mano que se quedaba íntegra. Y este estudio fue muy importante en la historia del desarrollo de la plasticidad y Ramachandran hizo una investigación muy parecida a esta de Merzenich y Kass, pero sobre el hombre. Y Maritza y su compañera nos va a explicarlo. Bueno, este estudio de reorganización cortical nos menciona que se encontraron después de 12 años de amputación de un miembro, alto grado de reorganización cortical inesperadamente. Esto se debía a que el área cortical del cerebro correspondiente a la extremidad afectada convertía los estímulos aplicados a la cara
Esto es que las células que recibían originalmente la información del brazo podían más tarde recibir también la información de la cara. Por eso en nuestro video pusimos, bueno, hay una imagen que refleja el cerebro con las partes del cuerpo muy distorsionadas, o sea, los brazos y la mano abarcan una gran parte del cerebro. Bueno, entonces se realizó Pons o Ramachandran y Ramachandran hicieron un estudio en donde realizaron en 2 pacientes, uno que fue amputado del miembro superior y otro con amputación solamente de los dedos. Hicieron este estudio y aplicaron un toque ligero con algodón y una presión pues más fuerte, más profunda a diferentes partes del cuerpo. Lo que observaron fue que en los puntos alejados de la línea de amputación evocaban sensaciones referidas, ellos lo llaman como sensaciones referidas y localizadas en el miembro fantasma. Bueno, dentro de los hallazgos encontrados, las sensaciones fueron que en la mano, en el pulgar y en el dedo meñique, se refleja el alto aumento del cortical de estas áreas, especialmente en el pulgar y en el meñique. De las sensaciones referidas, hicieron un experimento donde se coloca una gota de agua sobre la cara y el paciente refiere que la gota siente como agua tibia cayendo sobre el miembro fantasma. Dentro de los hallazgos de persistencia o memoria, agarraban y soltaban el dedo adyacente a la amputación y el paciente refería como si estuvieran tocando el dedo amputado. Esto quiere decir que la información táctil y propioceptiva se apodera del cerebro. La reorganización cortical, pues es el resultado lo llaman aquí como el desenmascaramiento de las sinapsis silenciosas. Y pues lo último que puedo mencionarles es que el cerebro tiene una huella latente para organizar y funcionar más rápido. Eso quiere decir que se alteran la composición de las redes cerebrales. Y Iris va a continuar con lo siguiente. Lo que dijo mi compañera, o sea, como en resumen, era de que a pesar de que una parte del estudio no pudo obtener respuesta, que justo fue esta parte en el cual esa conexión que se daba de la cara hacia el hombro o viceversa, no se pudo encontrar alguna conexión o una reorganización de que pudiera realizarse este estímulo, en el cual esto está comprobado científicamente por estudios anatómicos de que no hay ninguna conexión que conecte, ya sea lo que pertenece a la célula y la conexión, o sea, de la red en la cara, y que lo conecte al brazo, por ejemplo. Entonces eso está como descartado. Pero a pesar de que en ese sentido fue negativo, lo que rescatan y dicen que el estudio fue positivo, porque lo importante de ello fue de que cuando se da un estímulo sensitivo, el cerebro es capaz de captar la percepción táctil. Y también lo que se puede decir que se rescate, la conclusión de ello es de que la capacidad de reorganización que se produce, ya sea por la velocidad, desde el momento en que en este caso se produce la amputación, es rápida. Y aparte de que a lo que refiere a la rehabilitación, es importante y tomar conciencia de ello en lo que es la base de la terapia en sí, porque en una parte del estudio dice de que si se aplica un estímulo incorrecto, este puede provocar el miembro fantasma. Entonces, igual, en ese sentido hay que trabajar bien, hay que ser consciente, tener un trabajo metódico para que, al fin y al cabo, el paciente esté feliz, que ese es nuestro objetivo. No sé si se entendió más o menos. Sí, perfecto, perfecto. Hoy
hicimos una historia bastante rápida de lo que ha pasado en los últimos 100 años sobre el tema de la neuroplasticidad, sobre el tema de la neurogénesis, sobre el tema de la plasticidad de las áreas corticales. Yo soy muy orgulloso de todos ustedes que han hablado de su estudio científico sin saber que pasaba esto hoy. Yo tampoco lo sabía, no estaba preparado, si no me preparaba un poco mejor mi español, pero hoy, yendo afuera a correr unos minutos antes de reunirme con ustedes, he pensado, qué buena idea. Si todos han hecho un estudio científico, ¿por qué no hacemos un congreso virtual? Y por suerte, cada uno de ustedes tenía un estudio sobre la plasticidad. Soy muy orgulloso porque han mostrado una responsabilidad que el terapeuta ocupacional, fisio, fonoaudiólogo, todos los profesionales en el área de la salud deben tener. En lo de buscar las investigaciones científicas que están relacionadas con el propio área de trabajo. Ahora pero tenemos otra responsabilidad que debemos desarrollar durante nuestra carrera. Es decir, no está suficiente ver el trabajo de otros buscadores. Debemos ser nosotros mismos a ver, demostrar o verificar o falsificar, decir que no es verdadero que un trabajo neurocognitivo pueda verdaderamente desarrollar un cambio biológico en el cerebro de nuestros pacientes y que también estos cambios biológicos van a producir una mejora de sus habilidades. Ahora, compañeros, bravo todos.